Bueno, buenas tardes a todos. Este, Primero le agradezco a la presencia a todos porque está bueno que nos podamos sumar y entre todos poder dialogar, charlar. Vamos a tener la presencia de Gastón Utrera, Utrera, que nos va a poner un poco en autos de lo que está pasando con las ventas en la provincia de Córdoba. Vamos a hacerlo un poco por localidad, en la medida que se pueda, y saber cómo estamos comparativamente también a nivel nacional, que estamos mejores que otras provincias, que no es un consuelo, pero simplemente es una realidad para poder saber comparativamente qué es lo que nos está pasando con respecto al resto de las provincias de la Argentina. Gastón, te agradezco y te cedo la palabra para que nos pongas al tanto de cómo está la situación de la venta del expendio de combustible en la provincia de Córdoba. Gracias. Dale, gracias Gaby, buenas tardes a todos. Vamos directo a lo que nos interesa, vamos a ver los números del expendio de combustibles en Córdoba, en distintas ciudades de Córdoba. También vamos a ver a nivel nacional. La idea, como siempre, es que podamos primero analizar en detalle los números y después discutir y analizar lo que está ocurriendo. Y ustedes saben que eventualmente, como hay muchas formas distintas de ver tantos números disponibles, es si surgen inquietudes de algo que hace que valga la pena mirar los datos de otra manera o abrirlos de otra manera, bueno, lo trabajamos después de esta reunión y lo ponemos a disposición de FECAC. Así que ¿Cómo andas, Seba? solo vamos a tener disponibles los números que vamos a ver ahora, sino todo a lo que le podamos sacar el jugo de la información disponible. Como ustedes saben, tenemos la información disponible al mes de agosto a partir de lo que cada uno de ustedes reporta a la Secretaría de Energía de la Nación por la resolución 1104. Pero vamos primero a algo que es realmente muy importante y que da lugar a esa pregunta inquietante, si hemos llegado a una nueva normalidad con 20% menos de mercado. ¿Qué es esto? Fíjense la línea gris que muestra el volumen total de expendio de combustibles en la provincia de Córdoba. Si a la cantidad de metros cúbicos de cada uno de los meses le ponemos el valor 100 en febrero, no porque haya sido un buen mes, sino porque fue el último mes completo previo a la irrupción del COVID-19 en Argentina. Si le ponemos el valor 100, vemos la caída en marzo y en abril, es decir, del valor 100 el volumen total pasó a 70.9, es decir, cayó casi 30% el volumen. En otras provincias cayó más, ya después vamos a ver los números. A partir de ahí, recuperación en mayo, recuperación en junio, y desde entonces el nivel no solo que dejó de subir, sino que incluso durante julio y agosto bajó. Y fíjense lo que más se sostuvo, que fue el gasoil, que había caído apenas 2.1% entre febrero y abril, prácticamente no se nota en las líneas. Si no viéramos los números no nos daremos cuenta de que hay una caída ahí. Después hubo un repunte, en realidad hubo un impacto excepcional, especialmente obviamente en el interior de la provincia, del movimiento de gasoil vinculado con la actividad agropecuaria. Ocurre todos los años, pero este año más todavía que en otros años, y desde entonces ha estado cayendo. Y en la línea azul ustedes pueden ver la evolución del volumen de naftas, que cayó muy fuerte, como ocurrió en las distintas ciudades y en el resto del país. Hubo una caída muy generalizada de las naftas. Fíjense que cayó 70.3% entre febrero y abril. Obviamente eso muestra que cayó mucho más la movilidad más vinculada a las personas, digamos, a nuestra cotidianidad, que la movilidad vinculada al transporte de cargas y a la actividad económica, que eso está más vinculado al gasoil que a las naftas. La recuperación en mayo y en junio fue muy fuerte, pasó de estar en el nivel 29.7, habiendo partido del nivel 100 en febrero, y llegó al nivel 62 en junio. Pero fíjense que desde entonces
está en 64.5. Si ustedes ven la línea azul, es horizontal entre junio y agosto, dentro de esa elipse de naranja. La línea gris es horizontal, pero más bien yendo levemente hacia abajo, y la línea roja va levemente hacia abajo. Y fíjense que el volumen total entonces tiene un nivel de 81 con el valor 100 de referencia en febrero. Entonces la pregunta es, ¿se habrá estancado el nivel de actividad del sector en torno a un 20%, redondeando un 20% más abajo del nivel de febrero del año pasado? Ahora en un ratito vamos a ver los números nacionales, pero les anticipo que esto es exactamente igual a nivel nacional, solo que el número no es 20, sino 25. Todo indica que se ha frenado la recuperación a nivel nacional con un mercado 25% más chico. Bueno, en la provincia de Córdoba todo indica que se ha frenado en un nivel, en un mercado un 20% más chico. Acá está la ciudad de Córdoba, donde las caídas que ustedes ven entre febrero y abril son mucho más parejas, pero porque no tiene el efecto diferencial del agro. El gasoil cayó de 100 a 54.6, las naftas cayeron de 100 a 29.5 y el total de combustibles líquidos cayó de 100 a 39.9. A partir de ahí, los dos tipos de combustibles y por lo tanto el total suben fuertemente hasta junio y desde entonces está estancado en un nivel que podríamos redondear en ese 20% que habíamos dicho también a nivel provincial. Bueno, a nivel de la ciudad de Córdoba pasa algo similar. El total de combustibles líquidos se estabiliza en un nivel 20% más bajo que en febrero. En la ciudad de Río Cuarto pasa algo parecido, solo que hay un leve repunte del gasoil, una leve caída de las naftas, pero también da la impresión que el proceso que veíamos de crecimiento fundamentalmente del expendio de naftas se frenó, y fíjense el de gasoil tiene ese comportamiento que veíamos a nivel provincial, donde en mayo o en junio termina en niveles por encima de los de febrero. Estas series están desestacionalizadas, es decir, está sacado estadísticamente el componente estacional, por ejemplo, del gasoil, que todos los abril y mayo de cada año tiene volumen más alto porque está la cosecha, eso ya está neteado, solo que en este año el efecto fue mucho más fuerte que en el promedio de los años, entonces eso termina tirando incluso esta serie desestacionalizada para arriba. Acá está la situación de Villa María, también parecido, da la impresión que está convergiendo a un nivel, en este caso más bajo que el nivel 80, está más cerca de 70, es decir, más cerca de un 30% por debajo del nivel de febrero. Y acá está la situación de San Francisco. En todos los casos, ¿qué están indicando los datos? Que la recuperación de la actividad podría haberse frenado probablemente por el hecho de que lo que todavía falta incorporar a la normalidad anterior, a la normalidad de nuestra movilidad, es lo que está quedando afuera, como por ejemplo la movilidad relacionada con la logística familiar, de llevar y traer a los chicos al colegio, de llevarlos a las actividades deportivas y a inglés, y a, no sé, todas las actividades habituales y a la casa de los amigos, etcétera, etcétera. Toda esa logística desapareció y probablemente no esté hasta entrado el año que viene, porque todo indica que las clases no van a volver. Entonces hay gran parte de la movilidad de las personas que desapareció. Hay otra parte de la movilidad vinculada con los paseos los fines de semana largos, con las salidas turísticas, y toda esa movilidad ha desaparecido y por lo visto no va a estar durante algún tiempo. Entonces da la impresión que lo que ya se podía recuperar se ha recuperado. Eso es lo que vimos durante mayo y durante junio, y lo que está faltando en el mercado para llegar no a niveles de hace 2 años antes que arrancara la recesión, sino de febrero de este año, es una parte del mercado que no está y que probablemente falte por un tiempo. Entonces es razonable pensar que esta recuperación que vimos en mayo y en junio no termina de recuperar los niveles previos al COVID, porque hay actividades que no vuelven y que estaban presentes antes del COVID. Bueno, esta es otra forma de hacer lo mismo que veíamos recién
una forma un poco más estadística, más rigurosa, que es el punto rojo tiene para la provincia y para cada una de las ciudades y para el resto de la provincia el promedio durante junio, julio y agosto, y los dos puntitos negros muestran la dispersión que hay en torno a ese promedio. ¿Qué quiere decir? Cuando la línea va muy para arriba, muy para abajo, los puntitos están lejos del promedio, porque la dispersión de los datos a lo largo de esos meses es grande. En el extremo, si veíamos en los gráficos anteriores, la línea se hace horizontal, simplemente porque ya no crece más ni cae más, sino que mes a mes mantiene el mismo nivel. Bueno, esa línea no tiene dispersión, esos datos no tienen dispersión, y por lo tanto los puntitos negros están pegados al punto rojo. Bueno, esto muestra, y ya van a ver cuando veamos los números nacionales, que efectivamente en cada una de estas ciudades y en el caso de la provincia, dejó de moverse el volumen de combustibles. Entonces, a lo largo de varios meses, los valores extremos son prácticamente idénticos al promedio. Acá está, si vemos los volúmenes en metros cúbicos, primero del gasoil. Acá vemos que claramente hay una tendencia decreciente. Si sacáramos junio, esto es volúmenes que con ciertos altibajos están yendo para abajo, no para arriba. Este es el caso de las naftas, donde hay un patrón identificable, ya van a ver en todos los números nacionales, que es muy fuerte caída entre febrero y abril, muy fuerte recuperación entre abril y junio, y estancamiento posterior o crecimiento tan bajo que para los niveles en los que estamos es nada. Imagínense que después de una caída del 70%, donde los volúmenes pasaron de 64 a 19, después de una recuperación de poco más del 100%, pasa de 19 a 40, y desde ahí se mueven 40, 41, 41 y pico, eso es prácticamente un estancamiento. Obviamente dejó de crecer el volumen, y en agosto estaba todavía 35.3% por debajo del nivel de febrero. Cosa que ustedes saben, obviamente, porque ustedes saben los volúmenes que tienen, pero esto para ver qué está pasando en el mercado completo. Y acá está cuando sumamos gasoil y nafta, es decir, cuando vemos el total de combustibles líquidos despachados. Bueno, caída del 29.1% entre febrero y abril, recuperación de 25.1% entre abril y junio, y una caída del 8.6% entre junio y agosto, de tal manera que agosto termina 19% abajo del nivel de febrero. Si estuviéramos viendo que estamos 19% abajo, pero que estas barritas siguen yendo para arriba, uno diría, bueno, discutamos en qué momento se va a recuperar el nivel previo al COVID, si vamos a alcanzarlo más rápido, más despacio, y eso es totalmente distinto a decir, bueno, quedó acá una brecha que no se está cerrando, y por lo tanto eso tiene un montón de implicancias para un montón de cosas. Tiene implicancias para prever la evolución de los números de cada uno de ustedes, tiene que ver con la negociación salarial. No es lo mismo negociar aumento salarial o actualizaciones salariales, cuando en todo caso uno podría decir, sindicato, espérame a que recupere niveles, a tener estos números que muestran que cierta parte de los niveles previos no se van a recuperar, y por lo tanto, ¿cómo hacemos para cerrar los números? En muchas negociaciones que yo imagino de ustedes con las petroleras, pasa lo mismo. Esperamos que se recuperen los volúmenes en los próximos meses, tomaremos, o ustedes negociarán de una manera. Ahora, si los números indican que se frenó la recuperación, negociar ciertas bonificaciones o lo que fuere, es más urgente y más necesario. Obviamente las petroleras tienen el mismo problema, que van a estar con volúmenes bajos que no van a lograr recuperar. De tal manera que distinguir entre una situación en la cual los volúmenes están bajos pero se están recuperando, que era lo que veíamos en mayo, lo que veíamos en junio, a la situación en donde los volúmenes están bajos pero todo indica que se frenó la recuperación, es totalmente distinto. Y acá está cuánto de la caída producida por el COVID-19 y por las medidas de aislamiento social entre febrero y abril ya se recuperó y cuánto queda por recuperar. Lo gris es el porcentaje que ya se recuperó, lo rojo es lo que queda por recuperar. ¿Qué significa esto? Que de todo lo que cayó el volumen en la ciudad de Córdoba entre febrero y abril,
el 67.4% ya se recuperó, el 32.6% no. Pero de todo lo que cayó en Río Cuarto se recuperó solo el 22.8%. Y de todo lo que cayó en la ciudad de San Francisco se recuperó el 19%. Y en Villa María y en el resto de la provincia de Córdoba, la caída no se recuperó nada porque en agosto terminaron los volúmenes más bajos incluso que en febrero. En el total de la provincia de Córdoba se recuperó el 34.8% de la pérdida. Córdoba forma parte de unas alrededor, ya vamos a ver, creo que son 15 provincias, en las cuales lo que se recuperó desde abril hasta agosto es menos de la mitad de lo que se había perdido entre febrero y abril. Y lo más importante es que estos números están igual que el mes pasado, es decir, no es que van transcurriendo los meses y cada vez más hay porción gris en este gráfico y menos rojo, es decir, cada vez hay más recuperación y menos que resta por recuperar. No, la recuperación se estancó, entonces los gráficos este mes son muy parecidos a los del mes pasado, acá en Córdoba y en el resto del país. Después, si ustedes quieren ver más en detalle, tienen para provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Villa María y el resto de la provincia de Córdoba, cuál fue la variación entre abril y febrero, o sea, de febrero a abril, es decir, tomando abril y comparándolo con febrero, para cada uno de los 4 tipos de combustibles, gasoil grado 2 y grado 3, nafta super y nafta premium, para el total de gasoil, el total de naftas, para el total de volúmenes y para el total de la facturación. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que para el total de la provincia cayó el volumen de gasoil grado 3 desde febrero hasta abril 37.5%, creció grado 2 8.6%, volumen total de gasoil cayó 2.1%, en la provincia en la que menos cayó, fundamentalmente por lo que ocurrió en el interior de la provincia, pero claramente hubo sustitución de gasoil grado 3 por gasoil grado 2, es decir, no solo cayó el volumen total de gasoil, sino que además hubo un cambio de composición desde el gasoil más caro hacia el gasoil más barato. Las naftas cayeron 70.3% y cayó más la nafta premium que la nafta super. El volumen de nafta premium cayó 75.8% y el de nafta super 68.3%. Es decir, cayó el volumen y hubo sustitución de combustible caro por combustible barato. Las naftas cayeron mucho más que el gasoil y todos estos son patrones comunes prácticamente en todo el país. Caen los dos combustibles, cae más la nafta que el gasoil y caen más los combustibles premium que los no premium. Y cae más la facturación, algunos puntos adicionales, la facturación que el volumen, simplemente porque hay menor volumen, pero al mismo tiempo sustitución de combustible más caro por combustible más barato. Entonces, al vender cosas que valen en promedio menos, la facturación termina cayendo más de lo que cayó el volumen. Eso ocurrió prácticamente en todos lados. Acá la única excepción es Villa María, en donde cae fuerte gasoil grado 2 y sube fuertísimo grado 3, pero probablemente esto es algún error de reporte de dato cruzado, de alguien que reportó grado 3 como grado 2, entonces están cruzados los números, porque fíjense que eso parece una anomalía y de hecho cuando vemos el total de gasoil se mueve de manera similar al resto de la provincia. Esto que ocurrió con Río Cuarto, ciudad de Villa María y resto del territorio provincial, donde entre febrero y abril el expendio de gasoil subió en lugar de bajar, casi no ocurrió en ningún lugar del país y tiene que ver con la actividad productiva en el interior de la provincia de Córdoba, que como les decía, movió mucho más de lo habitual gasoil por actividad agropecuaria, y también tenemos números que se están midiendo en Córdoba de actividad industrial semana a semana desde el inicio de la pandemia, y muestran que sectores que aumentaron volumen, como la industria del maní, la industria láctea, el resto de la industria de alimentación, maquinaria agrícola, todas ellas tuvieron mucho volumen de actividad en medio de la pandemia en el interior provincial. Es decir, esa composición productiva del interior de la provincia de Córdoba resistió mucho más el COVID que la composición, digamos, de las otras provincias. Por eso, esto que ocurrió en el interior provincial es excepcional. No ocurrió lo mismo con las naftas, que cayeron prácticamente en los mismos órdenes de magnitud en toda la provincia, y eso es muy parecido a lo que ocurrió en todo el país. De julio hasta agosto, el volumen total cayó 3.1% en la provincia. Las naftas estuvieron casi igual, subieron solo 0.1%, es decir, el volumen subió solo 0.1%.
el gasoil, el volumen de gasoil cayó 4.4%, y el volumen de facturación cayó la mitad de lo que cayó el volumen. Si la facturación cayó la mitad de lo que cayó el volumen, simplemente porque hay caída, en la facturación hay caída de volumen, pero al mismo tiempo aumento de precios, digamos, el aumento de precios de combustibles que se dio durante agosto. Eso hizo que en la relación entre facturación y volumen, entre julio y agosto se movieran al revés de cómo se habían movido cuando caían. Cuando cayó el volumen, cayó más la facturación que el volumen, por efecto precio de la sustitución de combustibles caros por combustibles baratos. Entre julio y agosto cayó menos la facturación porque hubo aumento de precios. Y acá está cómo quedó agosto contra febrero. En el total provincial, 19% abajo el volumen, las naftas todavía están 35.5% abajo, el gasoil todavía está 8.2% abajo, la nafta premium 39.5% abajo, la super 34.1%, el gasoil 31.5% en el grado 3 y el grado 2 1.1% abajo. Esto es lo que decíamos, este 19, es lo que decíamos redondeando, si esto es una nueva normalidad con un 20% menos de mercado, porque esto que ocurre en agosto ocurría en julio y ocurría en junio, es decir, hace 3 meses que el volumen está estancado en el mismo nivel. Y se agrega un problema que hay que seguirlo y hay que ver qué planteos hacer a la nación, y es que el porcentaje de estaciones de servicio que cumplen con los requisitos de facturación para acceder al ATP va bajando mes a mes. Acá está cuántas estaciones de servicio cumplen con el requisito de menos facturación que un año atrás. Al principio era menos facturación con un 5% de diferencia, pero en los últimos meses es menos facturación. Esto que está ocurriendo acá no es que ustedes están mejorando tanto la situación que cada vez son menos las que califican para un ATP. Esto es efecto precio, es la inflación. Esto está ocurriendo también en otros sectores. Es decir, si el esquema tal como está es mostrame que tenés menos facturación nominal, menos facturación de la que tenías hace un año, yo te doy el ATP. Ahora, ¿qué ocurre? La inflación va subiendo los valores de este año comparado con los del año pasado, entonces incluso una estación que siga exactamente con los mismos volúmenes, muy por debajo de los volúmenes del año pasado, llega un momento que tiene más facturación que el año pasado, pero no porque esté vendiendo más litros, sino simplemente porque se movieron los precios hacia arriba. Eso está pasando en el resto de los sectores. De hecho, ustedes deben haber visto o escuchado, leído, que parte del ajuste fiscal que piensa hacer el ministro Guzmán, que por lo menos transparenta en el presupuesto 2021, es que va a reducir este tipo de ayuda. Bueno, este tipo de ayuda está diseñada para que vaya desapareciendo a través del tiempo, aun cuando no mejore la situación de las empresas. Si esto, de nuevo, como decía hace un rato, si esto estuviera ocurriendo en un contexto en el cual ustedes están recuperando volúmenes, y uno podría decir, y bueno, de acá a unos meses no va a hacer falta ayuda. Ahora, si lo que estamos sospechando es que se puede haber estabilizado una nueva normalidad, un 20% abajo, esto es para reverlo, porque cualquier tipo de ayuda de estas características que se vaya diluyendo a través del tiempo es un problema en una situación crítica que no se va resolviendo a través del tiempo. Bueno, acá está la situación nacional. Si vemos el país en su conjunto, fíjense que pasa algo muy parecido a lo que pasa en Córdoba, solo que en el caso del gasoil no tiene ese comportamiento de caída muy leve, sino al contrario, en el conjunto del país el gasoil también cayó fuerte. Eso les decía una particularidad de Córdoba, que la línea roja, la de arriba del gasoil, había caído menos en Córdoba de lo que cayó en el país. Pero, bueno, fíjense, la caída fuerte entre febrero y abril, tanto en gasoil como en nafta, mucho más en nafta que en gasoil. Recuperación muy fuerte de los dos combustibles durante mayo y durante junio. Y después fíjense que las 3 líneas visualmente se hacen prácticamente horizontales entre junio, julio y agosto. Es decir, dejó de subir el volumen. Acá está la dispersión de esos valores en torno al promedio en cada una de las provincias. Fíjense que hay provincias donde no se da esto de que la evolución se va estabilizando. Es el caso de Catamarca y de Chaco,
donde los puntitos negros están muy separados del rojo, el caso de Chubut, el caso de Santiago del Estero y Tierra del Fuego, pero fuera de estos 7 casos que hay, estas 7 provincias, en el resto, en las otras 17 provincias, los puntitos negros están muy cerca de los rojos. Eso indica que hay poca dispersión de datos en los últimos meses, es decir, que hay poco movimiento, es decir, que las líneas, como las que veíamos recién, son prácticamente horizontales. Entonces, en gran parte del país está ocurriendo esto de que se estabilizan los niveles en niveles relativamente bajos. Acá está el total nacional, en gasoil cayó 27.2% entre febrero y abril, se recuperó 19% entre abril y junio, y prácticamente no se movió en los últimos 2 meses, terminó cayendo 2%, y el volumen entonces en agosto estuvo 15.1% abajo del nivel de febrero. En naftas todo esto es mucho más marcado, la caída fue 66.4% entre febrero y abril, la recuperación fue del 81.9% entre abril y junio, y desde entonces fíjense que las barras son muy parecidas, pero si uno hace el número es una suba de 6,5%, pero una suba muy, muy leve comparado con los niveles, o teniendo en cuenta de los niveles de donde venía el volumen, y agosto cerró 34.9% por debajo de febrero. Obviamente todo esto implica que cada uno de ustedes tiene una situación distinta por el mix de combustibles que tiene, por el tipo de clientela que tiene, por el lugar donde tengan ubicada la estación. Eso hace que haya una heterogeneidad enorme entre los volúmenes de cada uno de ustedes o entre los volúmenes de distintas estaciones para los que tengan más de una estación, dependiendo en qué lugar la tengan. Y acá están los volúmenes totales, el mismo patrón que veíamos en naftas y en gasoil, caída del 46.3% entre febrero y abril, recuperación del 38.2% entre abril y junio, prácticamente estancamiento entre junio y agosto, y un nivel en agosto 24.7% más bajo que en febrero. Por esto decíamos que a nivel nacional la pregunta es si hay una nueva normalidad con un mercado 25% más chico. Acá está Córdoba en el contexto de todas las otras provincias. Decíamos que Córdoba recuperó entre mayo y agosto solo el 34.8% de lo que había perdido entre febrero y abril. Y lo más preocupante es que este porcentaje era prácticamente igual hace un mes y prácticamente igual hace 2 meses, es decir, no está recuperando volumen, y eso ocurre en por lo menos 15 provincias que han recuperado menos de la mitad de lo que habían perdido. Este porcentaje, 34.8, es el 34.8% de todo lo que cayó. Ya sabemos que el nivel que todavía resta recuperar, es decir, el 65.2% de la caída, equivale a un 20% del mercado, es ese 20% del mercado que está faltando. Bueno, después ustedes pueden ver más detalles de cada una de las provincias. Acá tienen asociado a cada provincia el primer número vinculado o marcado con la letra A, es la variación entre febrero hasta abril, en todos los casos caída. El siguiente número relacionado a la letra B es la variación entre abril y agosto, es decir, la recuperación. Y el tercer número vinculado a la letra C es la variación de febrero hasta agosto, es decir, cómo está agosto comparado con febrero. Si vamos a Córdoba, Córdoba cayó 29.1% entre febrero y abril, el primer número, se recuperó 14.3% entre abril y agosto, y cerró 19% abajo agosto, abajo de febrero. De tal manera que si hay algo que muestran los números, ese algo es preocupante. Hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, cuando recién empezaban a recuperarse los volúmenes, la pregunta que hacíamos es, bueno, ¿cuándo se va a recuperar el nivel previo a la recesión? Es decir, ¿cuánto va a durar esta situación de bajos volúmenes? Ya el mes pasado empezamos a sospechar que la recuperación se había frenado, y el número de agosto confirma entonces que la recuperación que veíamos se frenó,
y por lo tanto tenemos que preguntarnos cómo sigue la historia hacia adelante con ese faltante del mercado. Cada uno de ustedes tendrá obviamente las decisiones individuales de qué hacer para sostener el negocio con esos volúmenes, y desde el punto de vista sectorial a través de FECA, que es, bueno, cómo reconsiderar cada una de las batallas sectoriales en ese nuevo contexto. Porque como decíamos, eso incide en la forma de negociar salarios, porque no es lo mismo un volumen en recuperación que un volumen estancado en un nivel bajo, qué cosas plantear el gobierno provincial, qué cosas plantear el gobierno nacional, qué se puede pensar para negociar con las petroleras, porque además la percepción o la hipótesis de qué es lo que está por detrás de ese estancamiento implica que ese volumen faltante probablemente falte durante varios meses. Ojalá que no, ojalá que el mes que viene, cuando estén los números de septiembre, den la expectativa de que la cosa se sigue recuperando, ojalá que sea así, pero mientras tanto, con los números que tenemos hasta agosto, la percepción es que se ha estancado, que hemos entrado en una nueva normalidad, y eso es preocupante. Y fíjese que coincide con los números que han salido esta semana de actividad económica general en Argentina, que la noticia es: sí, en julio se frenó la recuperación de la actividad económica. Nosotros venimos más adelante. ¿Por qué? Porque tenemos los datos de agosto, y porque todos estos volúmenes, todos estos números que hemos estado viendo, que son recontra relevantes para ustedes, porque es el mercado de ustedes están ahí adentro de esos volúmenes, también es importante para analizar lo que ocurre en la economía, porque esta recesión está en gran medida dada por falta de movilidad, o por freno de actividades que se termina reflejando, termina dejando la huella en el expendio de combustibles. Entonces, esto que estuvimos viendo está indicando algo importante sobre el resto de la economía. Probablemente el mes que viene, cuando estén los números de actividad económica general del país correspondientes a agosto, la noticia que veamos en los diarios es que se confirma el freno de la economía, el freno de la recuperación. Bueno, nosotros lo vamos a haber sabido un mes antes, porque en definitiva lo estamos percibiendo con los números de ustedes. Así que, Gaby, te devuelvo la pelota a ver si querés que empecemos a analizar juntos todo esto. Bueno, justamente nos confirmaron hoy la reunión con el secretario de Energía que vamos a tener con la Confederación, los presidentes de cada una de las provincias, y ahí un poco le vamos a plantear esto que venimos analizando con Gastón. Gastón también hace los números de la Confederación, que es lo que está saliendo, como ustedes verán, por todos los medios. Una vez al mes hacemos una conferencia de prensa informando los números, y un poco lo hacemos para que se sepa cómo está nuestro sector, y no que cada uno hable desde la individualidad sin la certeza de la realidad. Entonces, salimos en todos los medios informando este 25% de caída, que parece ser que es poco cuando uno habla de números de cualquier comercio, pero en el comercio nuestro, en nuestra actividad, un 25% que nosotros vendemos volumen es una barbaridad. Por eso que nosotros salimos a explicarlo, para que entienda un poco la sociedad por qué estamos plantados en una situación incómoda ante la actualización salarial, y una situación incómoda ante las imposiciones de impuestos que estamos teniendo, y eso le voy a transmitir al secretario de Energía, al nuevo secretario Darío Martínez, que es lo que hoy le está ocurriendo a los expendedores de combustible. Quedan abiertas las preguntas. Ahí mandé por WhatsApp, y ya va a salir por mail, que los municipios están con el tema de los cierres de los shops en diferentes horarios, para que no tengamos inconvenientes. Y las preguntas que quieran hacer acerca de los números, lo que sí yo quiero destacar un poco es que como provincia hemos sido una de las mejores de performance en la venta. Nos ayudó mucho el campo, si se quiere,
pero nosotros tuvimos una caída que fue menor y ahora comparativamente con el resto de las provincias somos una de las que más estamos vendiendo, lo cual no quiere decir que estemos bien. Promedio nacional es un 25%, un 24,7%, nosotros estamos en un 20%, por eso que estamos un poquito mejor, pero estamos mal. Seguimos mal, la realidad es que no estamos recuperando las ventas, y más con lo que está sucediendo ahora, que están frenando la circulación, vamos a seguir peor. Así que la situación es complicada, pero estamos acostumbrados a estar complicados nosotros los expendedores de combustible, así que no estamos dentro de un barco que no sepamos navegar. Bueno, ha estado muy buena la charla. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, la damos por concluida. Agradeciéndole a todos la presencia. Poder charlar y opinar nos enriquece a todos, porque podemos de todas las provincias comentar lo que está pasando, de todas las localidades, perdón. Gastón, te quiero agradecer como siempre por la calidad en la que das la charla y nos hace que todos podamos entender, y que vos mismo intentás enriquecer los informes con lo que escuchás de los expendedores de combustible, que eso nos sirve mucho a nosotros. Así que muy agradecido a todos los expendedores de combustible, te lo hago llegar yo por parte de todos. Dale, gracias, gracias. Y por supuesto, ahora que todos se van a quedar pensando en todo esto, lo que se les ocurra, que para lo cual podamos hacer algo con los números, ya saben que avisan y nos ponemos a trabajar. Muchas gracias a todos y que anden bien, y estamos en contacto. Muchas gracias. Chao, chao.